Hola, ¿qué tal están? Muy bienvenidos una semana más a esta mesa de análisis en la que tratamos de acompañarles las noches de los viernes. Ya saben que últimamente estamos hablando, cómo no, del tema que está encima de la mesa, del tema que nos preocupa a todos, del coronavirus y de cómo está influyendo en todos los sectores de la sociedad. Hoy queremos detenernos para hablar sobre el mundo del toro, precisamente en una semana en la que la Fundación Toro de Lidia ha puesto en marcha una iniciativa a través de las redes sociales para pedir que se deje de discriminar al sector, y también ha difundido un completo dossier que ustedes pueden consultar simplemente buscándolo a través de las redes sociales, con 37 medidas para hacer frente a la crisis del COVID-19. Vamos a hablar largo y tendido a lo largo de este programa, de esta mesa de análisis, sobre este asunto, y tenemos el placer de que nos acompañen. Ahora mismo les van a ver, eso sí, telemáticamente, a Victorino Martín, presidente de la Fundación Toro de Lidia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenas. También nos acompaña Pedro Alonso, profesor de la Universidad de Alcalá y director del CITAR. Buenas noches. Hola, buenas noches, Rosa y televidentes. Decimos que nos interesa mucho en esta casa la situación del sector. Un sector que, Victorino Martín, me imagino que por eso se han puesto en marcha estas iniciativas, se encuentra completamente abandonado y discriminado. Pues sí, la verdad es que tuvimos buenas palabras en su momento por parte del Ministerio, pero nos han dejado abandonados. Fíjate si estamos abandonados, que públicamente prácticamente no ha mencionado nuestro ministro, señor Uribe, ni la palabra tauromaquia, ¿no? Entonces, parece que les da vergüenza que pertenezcamos a ese ministerio, una de las industrias culturales más importantes de este país. Hay que recordar que somos el segundo espectáculo en vivo después del fútbol y somos por ingresos el segundo espectáculo cultural después del cine extranjero, por ingresos a las arcas del Estado. Entonces, es que no nos han tenido ni en cuenta, es que han sacado todas las medidas de ayuda al sector cultural y ni nos han mencionado. Y además a nuestros profesionales, a los artistas del mundo del toro, a los profesionales del mundo del toro, cuando se han querido suscribir a las ayudas que daban para los trabajadores del mundo cultural, se las han denegado a todos por decirle que no les correspondía, ¿no? Es decir, la desatención ha sido total y absoluta. Entonces ya, bueno, hemos intentado ser prudentes, hemos intentado ser lo más leales posible. La verdad es que hemos aguantado bastante hasta que por fin hemos explotado, porque se nos ha ignorado y se nos ha discriminado, ¿no? Ese dossier de medidas del que hablábamos, ¿cuándo lo ponen ustedes en marcha? Eso está presentado, creo que hace como 15 días o ya hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, ni una sola de esas medidas se han tenido en cuenta, ni una sola, ¿no? Ni han recibido ni una sola llamada por parte del Ministerio, por parte de las autoridades. Hasta ahora no. Después de sacar todas nuestras quejas, pues sí, han llamado para quejarse, para quejarse solamente, pero para ayudarnos no. Hablamos de un sector en el que, aunque haya gente que se piense que hablamos de toreros y hablamos de ganaderos, engloba a muchísima más gente. ¿De cuántos puestos de trabajo estamos hablando? La verdad es que yo manejo dos cifras distintas. Por un lado manejo una cifra, tampoco se han hecho estudios muy serios, pero como mínimo son 55.000 personas las que dependen directamente del mundo del toro. Y yo he leído otros trabajos que hablan de 200.000, ¿no? Lo que sí está claro que el mundo del toro es una actividad generadora de riqueza, que lo hemos sido durante muchos años, durante siglos se puede decir, y jamás hemos pedido nada, ¿no? Y estamos ingresando en las arcas del Estado grandes cantidades económicas constantemente y nosotros no recibimos nada. Para que os hagáis una idea, en el último ejercicio hemos ingresado por IVA 122 millones de euros en las arcas del Estado. Y lo que a nosotros nos repercute en los presupuestos generales del Estado son 65.000 euros. Entonces, no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos, ¿no? Entonces, estamos muy maltratados y muy mal discriminados. En las televisiones públicas que se pagan con nuestros impuestos,
no sale ni una sola información del mundo del toro, no cubren la información de las ferias más importantes y, repito, somos segundo espectáculo de masas de este país. Entonces, estamos discriminados no solo ahora, sino desde hace tiempo, ¿no? Gran preocupación, Pedro, en todo el sector taurino a nivel nacional y precisamente en Guadalajara, una provincia muy taurina, con mucha afición. Toros se matan, ¿no? No solamente en festejos mayores, sino en festejos populares. Y por tanto la proporción podemos hacerla. Así que nuestra provincia también se va a ver muy seriamente afectada, ¿no? No solamente por la repercusión, sino ya por el hecho previo de lo que está describiendo Victorino con tanta contundencia y tanta serenidad, que esto no sé si se va a valorar del todo, ¿no? La serenidad con la que el mundo taurino está actuando, independientemente de que sea contundente, y seguramente esas sean las razones por las que a veces no se nos hacen caso, ¿no? Porque somos excesivamente educados. Ese código de valores que mantenemos en el mundo de la tauromaquia, pues a veces no sirven para conseguir determinados objetivos. Y nuestra provincia pues lo va a notar considerablemente, porque no hay pueblo prácticamente en nuestra provincia de Guadalajara que por una o por otra razón no tenga una vinculación con el mundo del toro. Hablamos de un sector, Victorino Martín, que está muy sujeto a la estacionalidad. Igual hay gente que no lo tiene en cuenta, pero que prácticamente en el tiempo desde que se inició la crisis del coronavirus, ustedes se lo juegan todo. Sí, porque nuestra actividad es muy estacional y básicamente se desarrolla entre el 15 de marzo y el 15 de octubre, básicamente. Y el estado de alerta empezó justamente el 14 de marzo, es decir, cuando íbamos a empezar nuestra actividad después de todo el parón invernal, es decir, de aproximadamente 6 meses, pues vino pues todo el parón y todo el estado de alerta, de tal forma que nosotros cuando empezó el parón de actividad, el parón económico, ya llevábamos 6 meses de nuestro parón invernal por las idiosincrasias de nuestra actividad, ¿no? Es decir, nosotros en estos momentos ya llevamos cerca de 9 meses sin percibir ningún tipo de ingresos, ¿no? Entonces, la verdad es que dentro de lo grave que es esta crisis para toda la economía mundial, para el mundo del toro por su temporalidad, pues es todavía más grave. Piensa que a ver quién aguanta, a ver qué trabajador aguanta 9 meses sin ingresar nada en su casa, ¿no? Y además sin un tipo, porque además la seguridad social de los toreros pertenece a un régimen especial. Entonces, ninguno, no solamente no puede ejercer su trabajo, sino que ningún profesional taurino puede estar sujeto a ningún tipo de ayuda por parte del Estado para esta inactividad, ¿no? Entonces, la verdad es que hay gente que está pasándolo realmente mal. No se pueden beneficiar de los ERTEs y de las ayudas de las que sí se pueden beneficiar otros sectores. Entiendo. No, ya digo que la seguridad social, el régimen especial de toreros es distinto a los demás, aunque está dentro del régimen general, pero no contempla pues estas ayudas, no contempla estas posibilidades, ¿no? Entonces, los profesionales del mundo del toro, los artistas taurinos, en estos momentos llevan cerca de 9 meses sin ingresar un solo euro en su casa, ¿no? Su actividad taurina. No pueden practicar su trabajo, no tienen ningún tipo de contraprestación por parte del Estado y entonces se les ha ninguneado además, ¿no? Porque el Ministerio de Cultura ha sacado unas ayudas para los trabajadores de las industrias culturales. Entendíamos que los profesionales del mundo del toro estaban también acogidos o resguardados por esas ayudas y cuando lo han presentado para recibirlas se las han denegado, ¿no? Es decir, es una clara postura de discriminación hacia una parte concreta del sector. Me imagino que además también está luego la incertidumbre de no saber cuándo se va a volver, cómo se va a volver y cómo se va a hacer una desescalada que el resto de sectores sí más o menos van teniendo clara, con mayor o menor fortuna en algunos casos, pero que en su parte, en el sector de la tauromaquia, no se sabe absolutamente nada. Sí, nosotros entendemos que por ser el segundo espectáculo de masas, somos los que concentramos un mayor número de personas, de espectadores, alrededor de un espectáculo, junto con
los conciertos musicales, los grandes conciertos musicales y los encuentros de fútbol, los partidos de fútbol. Y por tanto entendemos que vamos a ser también los últimos en poder retomar con absoluta normalidad, es decir, con capacidad del 100% por lo menos de nuestras grandes plazas, ¿no? Pero es que encima, además, el Ministerio sacó una medida también discriminatoria, mientras que en otros eventos las medidas de separación eran aproximadamente de 1,5 metros, aquí eran de 9 metros cuadrados, ¿no? Es decir, que se nos ha aplicado una tabla rasa que ha estado muchísimo más dura que a los demás, ¿no? Entonces, no sabemos cuándo vamos a volver con nuestra actividad, claro que no, y eso todavía genera mucha más incertidumbre. ¿Por qué cree que están recibiendo este trato por parte de las autoridades? Bueno, entendemos que hay una parte de la población influenciada por esa corriente que se llama animalismo, que está en contra de la corrida de toros, y nuestros gobernantes, en este caso el ministro de Cultura, señor Uribe, pues está acomplejado y le da miedo, pero a la hora de recibir nuestros impuestos no pone ningún tipo de pega. Cuando nosotros pagamos nuestros impuestos como cualquier otro ciudadano, pues nadie nos pone ninguna pega, ¿no? Yo sé que ahí hay mucho complejo y mucho miedo a las asociaciones animalistas, que por otro lado son muy potentes económicamente y que la mayoría está la gran fuerza de las asociaciones, la industria animalista, son asociaciones anglosajonas, como ya dejó de manifiesto un estudio que hicimos en la Fundación, con una potencia económica brutal, ¿no? Entonces sabemos que hay más de 100 asociaciones animalistas en el mundo, potentes. Cuando digo potentes estoy hablando de presupuestos superiores al 1,5 millones, a los 2 millones de euros anuales, y las 5 más potentes manejan un presupuesto anual superior a los 800 millones de dólares anuales. Es decir, que sabemos que tienen un ejército de propaganda muy potente, sabemos que tienen, compran también muchas voluntades, tienen una propaganda brutal, y entendemos que nuestros gobernantes, en este caso, repito, el ministro de Cultura, pues ha dejado influenciar por esas presiones, ¿no? Entonces está claro que no hay otra cosa, ¿no? Pedro, ¿a qué crees que se debe ese ninguneo, por decirlo de alguna manera, que está sufriendo el mundo del toro con esta crisis del coronavirus? Mira, toda actuación política, esto es una actuación política, es una actuación técnica, tiene una orientación ideológica. Por tanto, es muy fácil de entender. Si esa orientación ideológica, Victorino Martín nos puso con mucha claridad cuando defendió en el Senado la tauromaquia, un discurso que merece la pena enmarcarlo y escucharlo, para llegar a explicarnos que en esta visión del animalismo, al final lo que se quiere es igualar al hombre con el animal. Por tanto, en cuanto despreciemos al animal, aparentemente queriéndole apreciar, lo que vamos a estar haciendo es despreciar al hombre, despreciar a la persona, despreciar al ciudadano, ningunearlo, ¿no? Y yo creo que estamos en una situación de ninguneo en el que el respeto a la individualidad está ya bajo mínimos, ¿no? Bajo mínimos. Y yo creo que esa en el fondo es una cuestión ideológica, pero también es una cuestión de principios que debe de encajar en cualquier ideología. Y sorprende mucho porque desde la cercanía en las localidades donde vivimos, pues todos tenemos contactos con nuestros dirigentes políticos, ¿no? Y yo, sinceramente, en la cercanía de lo que vivo en nuestra provincia y en nuestra comunidad autónoma, no percibo esa animadversión. Percibo cierta prudencia, lógico, pero hombre, pero tanta discriminación, tanto dejar al margen esta opción que es de pleno derecho como cualquier otro trabajador, incluso en otras acciones, porque no está hablando de los que han dejado de cobrar, pero seguramente Victorino no lo dice porque le toca a él personalmente, pero esta es una empresa en la que no es que no cobres, sino que estás gastando diariamente para mantener tus bienes raíces, ¿no? Y tanto animalismo, y no acabamos de descubrir la joya genética que significa el toro de Lidia, y más en varios encastes, algunos de los cuales
casi están en exclusividad en casa de Victorino, ¿no? Entonces yo creo que tenemos una mente un tanto débil y a veces demasiado interesada sin tener en cuenta el principio del derecho de los individuos, ¿no? Algo que políticamente es muy grave si sigue degenerando por este camino. No solo para la tauromaquia, que somos un objeto de acoso, bueno, estratégico, ¿no? Sino en general para el resto de las libertades. Y esto ya supera la tauromaquia. Hablaba Victorino, Pedro, precisamente de ese desembolso que tienen que seguir haciendo todos ustedes, que tienen que seguir viviendo sin tener ningún tipo de ingreso ni visos de tenerlo. Sí, y además el ganadero tiene otro problema, que tenemos que mantener a nuestros animales. Piensa que por cada toro que se lidia, más o menos se mantienen otros 10 animales bravos en el campo, es decir, de la cabaña brava, el toro que se lidia representa el 10%, y el resto de animales, incluso que no se lidia este año, pues siguen comiendo. Entonces, los ganaderos de Bravo, dentro de toda esta situación complicadísima, está atravesando todo el país, casi que es una crisis mundial, y también el sector taurino, el ganadero, además de no percibir ingresos, tiene que seguir manteniendo sus gastos, porque no va a mandar sus animales al matadero, ¿no? Eso sí que sería una pérdida irreparable, porque la cabaña de Bravo es una joya genética que está compuesta por encastes, pero que en realidad son razas en sí mismas. Es decir, la raza de Lidia es un conjunto de razas a las que llamamos encastes, que es una joya genética dentro de la zootecnia mundial y que tampoco podemos permitir que desaparezcan, ¿no? Entonces, los ganaderos no tenemos ingresos, pero seguimos manteniendo prácticamente los mismos gastos que si estuviéramos lidiando nuestros toros. Se pide una protección del toro de lidia que no existe, que ahora mismo no la ven ustedes reflejada. No. Hay que reconocer también que no es un problema actual, ¿no? Hay que reconocer que en este momento se ha agravado totalmente. Hay que reconocer que nuestros dirigentes, históricamente, el español ha sido muy acomplejado. Fíjate toda nuestra leyenda negra. Fíjate que el español hizo una labor tremenda en toda la colonización americana, produjo el mestizaje, respetó a los indios pobladores de la tierra, a la que le llegaba el imperio, hasta el punto de que ya en la época del imperio a todos los habitantes del territorio del imperio se les consideraba habitantes con los mismos derechos que todos los componentes todos los habitantes del imperio, ¿no? Y sin embargo nos han metido una leyenda negra que parecíamos que casi hubiéramos sido los exterminadores de los indios autóctonos, ¿no? De los nativos, ¿no? Y en ese sentido hemos sido muy acomplejados históricamente. Y es cierto que el toro, pues por complejos también de nuestros gobernantes, no solamente ahora, sino que ya llevamos un tiempo importante en el que se nos está un poquito ahorillando, se nos está un poquito discriminando con respecto a la importancia social que realmente tenemos, social, económica, genética, medioambiental, etcétera. Pero es que en estos momentos ya la discriminación es absoluta y total, ¿no? Que hayan recibido ayudas todas las industrias culturales, que todos los profesionales del mundo de la cultura estén bajo la protección del Ministerio y que hayan excluido expresamente a los profesionales taurinos, eso ya no se puede soportar más, ¿no? Iniciativas como la puesta en marcha por ustedes, esa campaña en redes sociales esta misma semana con personas de renombre, con personas reconocidas que se unen y se alinean al lado del sector, sirve, yo no sé si para hacer ruido o por lo menos para que se les visibilice, cosa que hasta ahora, desde que empezó la crisis del coronavirus, estaban prácticamente en la sombra. Pues sí, y lo repito, somos una de las industrias culturales más importantes de todas las que existen en España. Y sin embargo, lo que usted dice no se nos hace visible. Parece que no somos de este país, parece que no existimos, ¿eh? Y sin embargo, por ejemplo, el 40% de los municipios de este país en todas sus fiestas patronales están basadas alrededor del toro, ¿eh?
Estoy hablando del 40% de los municipios de este país. Y bueno, son muchas cosas que indican que no se nos tratan según la importancia que tenemos. Y también ya llegó el momento de decir basta. Pedro, lo dice Victorino Martín, en la mayor parte de los pueblos, sobre todo en provincias como la nuestra o en Castilla-La Mancha, en toda esta región, me atrevería a decir, no se entienden prácticamente las fiestas sin toros. No se entiende. Mira, yo dentro de las estrategias que puedan estar marcadas, efectivamente hay que empezar a hacer ruido con educación, con respeto, pero para defender nuestros derechos. Yo tengo una ligera confianza, y es que una vez que pase esta fase inicial, en la que podamos regresar a una mínima normalidad de un 30-40%, que ya tengan las competencias las comunidades autónomas, por la cercanía de los políticos hacia la realidad de lo que tienen en su tierra, pueda tener otro tipo de opciones para que esto pueda tirar para adelante. Pero desde luego yo particularmente a nivel estatal no tengo ninguna confianza en este conglomerado político que nos está gobernando en lo que se refiere al tema taurino, porque han sido claros desde el principio, lo han dejado más claro que el agua, ¿no? La cosa es que un día sí, otro día no, parecía que sí, contentos, pero las propuestas desde su orden ideológico político están muy claras, y contra eso solo queda el orden ideológico político, es decir, la confianza en nuestro sistema democrático, tomar buena nota y saber qué es lo que queremos en nuestra vida, ¿no? Si queremos que en nuestra vida, no digo que sean los toros o no, sino si queremos que en nuestra vida nos digan otros cómo tiene que ser o no. Porque hoy pasa con los toros, pero puede pasar mañana con otro tipo de actividad, de ocio cultural o industrial. Y quizás el problema que estemos teniendo en este mundo del toro, esta es una reflexión particular que no pido que nadie la comparta, pero tampoco está muy definido. Me explico. Nuestro gran problema ahora, y estamos arremetiendo contra el Ministerio de Cultura porque no nos consideran dentro de ese ámbito cuando legalmente estamos en ese ámbito, ¿no? Pero es que igual el auténtico y la auténtica fuerza del mundo del toro a día de hoy no está en que el toro sea cultura, sino en que el toro en realidad es una fuente de ingresos y de gastos, es un motor económico. Entonces, ante el doble discurso, pues parece que estamos tapando lo uno y lo otro. Es decir, como, vale, si funciona, pues déjalo que como funciona, con tal de que caminen el elemento cultural, lo que significan esos valores que hay en el mundo del toro, ¿no? De autoridad, de respeto, de orden, de jerarquía, que no se llevan hoy en día, se quedan al margen. Pero si ya quitamos de en medio el tema cultural y a partir de ese momento oscurecemos, porque ¿qué más da si hay que cambiar el sistema que una industria como esta, que luego irá a la del turismo, que va muy ligada a la del toro? Pues entonces yo creo que aquí estamos en un paso hacia un cambio político realmente preocupante, ¿no? Por eso digo que tengo cierta confianza a los que hemos elegido nuestros gobernantes, los que están más cerca de nosotros, que sabrán ver lo que está ocurriendo, ¿no? Más allá de la simple defensa de unos emolumentos, un sueldo, o yo que sé qué tipo de vocación política. Por tanto, el problema es inmediato, porque hay muchas personas en general que van a pasar hambre, pero que en el mundo del toro lo van a pasar muy mal, ¿vale? Y en particular, pues porque algo que nosotros, y que yo particularmente aprecio, valoro, cultural y empresarialmente, pues no me están dejando opciones para que desde mi libertad yo pueda auspiciarlo y pueda hacer lo que realmente quiero y deseo dentro de un marco legal. Esto es lo grave, que el marco legal no se respeta. Señor Martín, no sé si comparte parte de la reflexión de Pedro, en el sentido, no sé si les han metido en cultura porque tenían que meterles en algún sitio a ustedes y no sabían muy bien dónde, y si se han olvidado de ese motor económico, que es la reflexión que usted hace desde el principio, esa importancia que tiene el sector en sí mismo. Yo comparto todo lo que ha dicho Pedro. Primero porque ya no se trata ni de cultura ni de economía, se trata de una cuestión de libertad. Entonces, la cultura no se impone por decreto. Las culturas son los pueblos los que eligen cuál es su forma de vivir, cuál es su forma de expresarse, y lo eligen a través de generaciones y de su tradición y de siglos, ¿no? Y España ha dicho alto y claro que el toro le gusta, y lo ha defendido y lo ha mantenido, y ha sido una de sus señas de identidad, y lo es durante siglos, ¿eh? Entonces, está claro que no es fácil englobar al toro, porque
no somos solo cultura, somos mucho más, somos cultura, somos ecología, somos economía, somos sociedad, somos muchas más cosas, porque estamos muy presentes en la vida de todos los españoles, ¿eh? Y entonces, bueno, lo que está claro es que a lo mejor hubiera sido mejor meternos en un departamento propio para el mundo del toro, porque lo digo y lo repito, tenemos parte importante en el Ministerio de Agricultura desde el punto de vista ganadero. Tenemos parte muy importante en el Ministerio del Interior como uno de los grandes espectáculos de masas de este país. Tenemos parte, por supuesto, en Hacienda, por supuesto, en Cultura. Pero está claro que en Cultura estamos muy bien enclavados porque el toro forma parte fundamental de nuestras vidas. El toro forma parte de nuestras señas de identidad, pero no desde hoy, sino desde tiempos inmemoriales, ¿no? Y está claro que esto no solamente se trata de algo puntual, de un momento económico, no. Aquí se está tratando de que están intentando imponer por decreto a la sociedad cómo tiene que pensar y cómo tiene que expresarse. Se está hablando de un problema de libertades, se está hablando de un problema de discriminación y se está hablando de un problema de falta y de respeto de los valores democráticos, ¿no? Es decir, y de transgresión de la ley, porque la ley dice es muy clara en este sentido y declara a la tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial de este país y obliga a todos nuestros gobernantes a difundirlo, a protegerlo y a cuidar de él, cosa que no están haciendo en estos momentos y pues los que están dirigiendo el Ministerio de Cultura. Por esa obligación de tener que difundirlo, ustedes instan y piden en esas 37 medidas, en ese dossier que difunden y que han entregado a las autoridades, que las televisiones públicas, la televisión pública que pagamos todos, se implique en campañas que defiendan y reconozcan mientras dure por lo menos todo esto al sector. Pero cómo no, si la televisión tiene que ser plural, y dentro de la televisión es que pagamos todos, entre ellos nuestros impuestos, que ya he dicho que no son menores, que el año pasado solamente en concepto de IVA el mundo del toro ha aportado a las arcas del Estado 122 millones de euros, está promover y difundir el patrimonio de este país. Y el toro, le guste o no le guste, es patrimonio cultural y material de este país, ¿eh? Y no se entiende cómo el segundo espectáculo de masas no aparece a diario en los programas televisivos, incluso en los espacios informativos, ¿eh? Si eso no es discriminación, si eso no es falta a la ley, si eso no es falta de respeto a nuestro mundo, a nuestra actividad, pues entonces es clarísimo, es una falta total y absoluta. Pedro, ¿hay un apagón informativo sobre el mundo del toro a nivel nacional? Sí, totalmente. Y además que va contra las leyes del mercado, porque me permito hacer yo ahora de periodista, de interlocutor hacia vosotros, pues sois conocedores de las audiencias y sabéis que cuando en vuestras emisiones aparece el tema de toros, esto se dispara. Vamos en contra de eso. Lo cuento porque también ha sido público el hecho de que nuestra televisión castellano-manchega en un momento determinado, a la legislatura, pues cedió un poquito y no estuvo emitiendo con la cantidad de festejos que se emitía en otras temporadas, ¿no? Y alguien preguntó, ¿y qué es lo que pasa? ¿Por qué los domingos bajan las audiencias? Y alguien que estaba cerca le respondió, pues porque se han dejado de emitir festejos taurinos. Bueno, pues alguien con sensatez, ya aparte del respeto individual al derecho que tengamos, ¿no? Incluso por esas razones económicas de mantenimiento de una industria, pues decidió que los toros tenían que volver al prime time de las pantallas, ¿no? Por tanto, está todo el mundo al revés, ¿no? Yo creo que tenemos que dar un golpe, una llamada de atención, muy lejos de la violencia, pero sí con la contundencia, para igual a pensar, y ya no hablo de ideología solamente, ¿no? Sino de que igual, tanto en un sitio como en otro, no están los mejores. Y para tomar decisiones de este calibre hay que estar muy preparado. Para llevar un negocio en tu casa tienes que estar muy preparado, como para llevar el negocio de un país. A ver, no digo que la gente no esté preparada, pero lo que estoy diciendo
es que ahora no nos están gobernando los mejores. Y cuando los mejores, la excelencia, no está presente, ocurren este tipo de cosas. Como aquel muchacho que quiere aprobar, pero como no ha estudiado o no sabe, quiere copiar. Y luego justifica que ha copiado, que no era él, que había sido su vecino. Entonces, yo creo que no, esto es más de responsabilidad. Yo creo que falta un comportamiento ético, una dimensión interior en la sociedad, que debería estar teniendo como imagen a quienes nos gobiernan, y que no es así, y que no es así. Y esto a mí me preocupa como persona que se dedica a la educación, que está en la universidad, que tiene que hablar de valores muy a menudo, más allá del mundo del toro. Y sobre todo me preocupa porque yo creo que en el mundo del toro todavía hay un pensamiento que se llama el pensamiento de la modernidad, no de la posmodernidad. El de la modernidad en que las cosas están claras. Cada uno sabe lo que tiene que hacer, cada uno sabe lo que es el bien y el mal. Es decir, no hay relativismo. Claro, ahora estamos en una época en la que el relativismo parece que es la fórmula para triunfar en esto. Si no vale esta chaqueta, me cambio por la otra. Eso es peligrosísimo. Y claro, ya es más peligroso cuando está afectando a la vida real de las personas. A las personas que yo creo que tiene que haber un antes y después, en el mundo del toro y en la sociedad, y en el mundo del toro en particular. Y muchos profesionales tendrán que acabar reflexionando de cuáles son sus orientaciones. No digo ideológicas, sino a la hora de ejercer su voto, que no siempre se ejerce por la ideología, sino por la cercanía y por la gestión, ¿no? Porque sabemos que en los pueblos, al final, quienes gobiernan son las personas, no que sean de un partido u otro, sino las que son reconocidas por sus capacidades. Y seguramente esto se va a poner encima de la mesa muy, muy pronto, porque es decir, como al cojo se le coge muy rápido, como al mentiroso, ¿no? Y yo creo que ahora no se está estando a la altura, y en particular en el mundo del toro, esta incertidumbre, independientemente de lo que tú has manifestado, que es un anuncio que hizo antes de ayer, creo, nuestro presidente, de que una idea que ya se sacó o se puso encima de la mesa también por parte de la Fundación del Toro con festejos en Andalucía, ¿no? Para intentar estas novilladas de promoción o festejos en los que no fuese necesario llenar todo el aforo para que fuesen rentables y que con la legalidad, fíjate hasta qué punto el mundo del toro está presente utilizando la legalidad, ¿no? Y con aforo del 30%, en qué tipo de festejos se podrían dar con una ligera ayuda entre la ayuda que en el fondo es de todos, que es pública, de la televisión, ya que todo el mundo no puede ir, pero un 30% de aforo con entradas bien solidarias o más o menos justificadas, seguramente para cubrir gastos y poco más, pues que la actividad se mantenga y por lo menos que se mantenga esa ilusión y que no se corte la electricidad. Y una vez que se corta la electricidad de tu casa para volverla a enganchar, hay que pagar bastante, ¿eh? Y eso es lo que a mí me preocupa que pueda ocurrir también en el mundo del toro. No solamente que haya un problema, sino que no haya una opción a la continuidad y la planificación sea de aquí a un año o año y medio, o sea, hay normalidad, ¿no? O que ocurra, que claro, que lo del 1,5 metros que estaba estipulado, ¿verdad?, de separación, que hablaban de 2 metros, al mundo del toro se lo han colocado medio metro a la derecha, 1,5 metros a la derecha, 1,5 metros a la izquierda, 1,5 metros por delante y 1,5 metros por atrás, ¿no? O sea, claro, que estamos hablando, 9 metros cuadrados. Pero usted, vale, podemos tener el cálculo en el mundo del toro que somos ignorantes, que no lo somos, pero no somos idiotas. Yo no sé si me van a permitir que les diga que si parte de la situación que tenemos ahora, o sea, de la situación a la que ha llegado el sector, si parte de responsabilidad también tienen ustedes mismos. No sé si igual por no haber hablado hasta ahora, por ser tibios o por no dar el puñetazo encima de la mesa de manera figurada, entiéndaseme. No, hay una cosa que está clara, ¿no? El mundo del toro nunca ha pedido nada. El mundo del toro siempre ha sido generador de riqueza. Donde hay festejos taurinos, funcionan los bares, los restaurantes, los hoteles, los transportes, las gasolineras, todo el mundo funciona y vive alrededor del toro. Y nunca hemos pedido nada porque no es nuestra condición, ¿eh? Y estamos acostumbrados a un poco arreglarnos las cosas por nosotros mismos. Y sí es cierto que hemos permitido durante mucho tiempo que no se nos dé el trato merecido, y eso al final ha desembocado en todo esto, en un intento de casi de exterminio y de desaparición. Y además, el no ayudar al mundo del toro va en contra de los intereses generales, no solo del mundo del toro, sino también de la sociedad, por lo que he dicho antes. Porque por cada euro que se invierte en el mundo del toro, el retorno es muchísimo mayor. No sé si es
5 veces más o algo así, ¿no? Yo la verdad es que para los datos no soy nada bueno. Pero lo que está claro y no cabe duda que el mundo del toro es un motor de la economía de muchos puntos del país, desde el campo, desde el mundo rural, donde no solo fija población en zonas desprotegidas, sino que el ganadero de Bravo es gestor medioambiental. Fíjate que la dehesa, que es un bien reconocido por todo el mundo, el 50% del terreno adhesado, que solo se da en la península ibérica, entre España y Portugal, está ocupado por ganaderías de lidia. Es decir, que eso existe gracias al trabajo que han tenido durante siglos los ganaderos, ¿no? Pero sí que es cierto, y usted lleva razón, que como no estamos acostumbrados a pedir, nunca hemos reclamado que se nos trate como merecemos, ¿no? Y bueno, y al final pues ha desembocado en todo esto. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Señor Martín, le agradecemos que nos haya hecho un hueco en su agenda en esta semana en la que están en primera página informativa. No sé si le podemos robar 5 minutitos más después de que hagamos una pequeñísima pausa para la publicidad, y a la vuelta le robamos 5 minutitos más y le dejamos libre para que siga respondiendo a sus ocupaciones. Gracias. Nos vamos unos segunditos, como les decimos, y enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta en esta segunda parte de esta mesa de análisis que estamos dedicando al mundo del toro para ver cuáles son las consecuencias de la crisis del coronavirus, que sin duda nos está afectando a todos, absolutamente a todos los sectores, y también a nuestra fiesta nacional. Le agradecíamos a Victorino Martín que nos hubiera hecho un hueco en esta semana. Hablábamos de la responsabilidad que podía tener el propio sector, y decía Pedro antes de irnos a publicidad de esa incertidumbre que se agranda más al no saber cuándo se va a poder volver, y ese tiempo que puede pasar, que podemos estar hablando de bastantes meses en los que muchas familias van a tener problemas muy serios para poder comer, para hacer algo tan sencillo como es comer. Pues sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que yo soy optimista, ¿eh? Yo creo que de alguna forma nuestra actividad tiene que volver. Creo que este verano en algún momento se debe de volveremos, ¿no? Porque, por lo que he dicho, porque está muy bien el tema sanitario, pero yo creo que al final habrá que optar por proteger a la población de riesgo, y habrá que intentar normalizar lo más posible la vida, porque también nuestra vida depende de nuestra economía, y lo que no puede estar es parado el mundo hasta que se encuentre una vacuna, ¿no? Yo creo que tarde o temprano esto se tiene que ir normalizando, sabiendo por los riesgos que se corren. Y sobre todo creo que la clave es tomar las medidas de prudencia y de control que nos recomiendan las autoridades sanitarias y proteger a la población de riesgo, ¿no? Entonces, por supuesto, hacer las pruebas para saber quién está infectado, detectar a los portadores, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que soy optimista, creo que, quiero pensar, o por lo menos esa es mi ilusión, que durante algún momento de este verano se abrirá la ventana con más o menos medidas de protección no de aislamiento, sino de separación entre las personas, de tomar medidas de contención del virus. Pero yo soy de los que piensan que este verano podremos ver espectáculos taurinos. Y de la misma manera que se han reinventado otros sectores, también en el de la tauromaquia, eso sí, con las ayudas necesarias, que son las que ustedes exigen. Que la Administración se haga cargo de parte de unos gastos que ustedes, al tener menos aforo en las plazas, de sentido común no van a poder afrontar. Si nosotros no queremos que nos subvencionen, nosotros no queremos depender única y exclusivamente del Estado, como le puede ocurrir a otras industrias culturales. Nosotros queremos ser autosuficientes, pero
que no nos discriminen, ¿no? Que nos den el espacio que nos corresponde en los medios de comunicación, cuando hay ayudas a los sectores culturales que nos den, oye, que el dinero, la riqueza que nosotros generamos para este país que también repercuta en nosotros, ¿no? No que nosotros creemos riqueza y que a la hora de repartir esa riqueza pues no vuelva a nosotros, porque eso se llama descapitalización y eso se llama ahogarnos lentamente. Si cada vez nos ponen más requisitos para cumplir nuestra actividad, si cada vez nos lo ponen más difícil y cada vez nuestro dinero o el dinero que nosotros generamos se va a otras partes de la economía de este país, pues al final nos descapitalizan y nos acabarán ahogando, ¿no? Entonces, no queremos más que nos traten como lo que somos, unos ciudadanos más de este país, que ejercemos nuestra actividad de forma libre y legal y que tenemos las mismas obligaciones, pero también los mismos derechos que los demás. Y no nos queremos sentir discriminados como nos llevan haciendo durante mucho tiempo. En esta línea, Pedro, ¿tú crees que en este verano en Guadalajara podremos ver algún festejo taurino de alguna manera? Yo también soy optimista. Y soy optimista no porque quiera serlo, porque pueda tener un interés subjetivo, sino porque estamos abocados a que la vida continúe. Es verdad, y estamos diciendo que lo primero es la salud de todo el mundo. Pero si cambiamos el matiz, y hablo por mí, yo ahora mismo tengo ciertas incertidumbres, tengo sensaciones, y la sensación que tengo es que yo no sé toda la verdad de lo que está pasando. Esto en mí, como en tanta gente, genera desconfianza. Por tanto, ante la desconfianza, no actúo. Si damos ese primer paso, de estar todos convencidos de que las autoridades sanitarias están trabajando como deben de trabajar y nos están informando como nos deben de informar, tendremos la verdad y no habrá ninguna objeción para decir, oye, hay que volver a nuestras casas y no reivindicamos nada porque lo primero es la salud. Bueno, pero también tenemos datos, siempre que nos gusta compararnos con Europa. Bueno, pues Francia ya ha autorizado festejos para el mes de septiembre, con margen, y seguramente antes también los tengan. ¿Por qué? Porque al final en las decisiones políticas hay que tomar en cuenta, hay que tener en cuenta las de carácter sanitario y las otras, ¿eh? Siempre con el respeto máximo a la vida. Y cuando lleguen esas fechas en las que quizás no haya ya este nivel de contagios, no haya este nivel tan desgraciado, ¿no?, de muertes, pues las autoridades locales y cercanas se plantearán que son gobernantes de sus localidades y de sus pueblos. Y cuando pensemos, y voy a hablar ya en concreto de nuestra tierra, ¿no? Nuestra tierra, pues excepto la Plaza de Toros de las Cruces y la de Brihuega, pues el resto de las que hay fijas, pues como mucho tienen 2.000, 2.500 localidades, de las cuales cuando se hacen festejos, pues son festejos novilladas sin caballos, en las que contentos sí acuden 1.800, 1.000 personas. Es decir, son situaciones en las que con las medidas sanitarias existentes ahora los festejos podrían darse, incrementándolo en la forma que sea necesaria. Se ha puesto también a debate y se ha hablado del festejo popular. Pues no lo sé, alguno dirá que estoy un poco loco, ¿no? No, creo que estoy cuerdo. ¿Por qué 2 ciclistas pueden ir por la calle, como yo los he visto esta mañana, y alguien no puede ir paseando por el campo acompañando a las reses? Bueno, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? ¿Habrá que llevar mascarillas? Pues habrá que llevarlas. Si es que las mascarillas al final certificamos que sirven, ¿no? Es decir, que a nivel de organización yo no veo problema. Veo problema a nivel económico. A nivel económico, en las grandes ferias, con grandes figuras y con grandes ganaderías, ¿no?, que necesita un aforo importante o un aforo que sea compensado por otros medios. A nivel local y provincial, veo que si hay voluntad, seriedad, compromiso por todas las partes, ¿no?, de ser consciente que estamos diciendo toda la verdad, no parte de la verdad, y que la verdad es esa, yo creo que tenemos la capacidad suficiente para organizarnos. Y si no, miremos fuera de las fronteras. ¿Por qué los demás, por qué Francia lo ha hecho, previendo para septiembre ya desde el mes de mayo? Bueno, pues porque tendrán información y control, lo cual no va a impedir que si la situación se empeora, pues haya que tomar medidas de nuevo, faltaría más, ¿no? Pero abocar a la incertidumbre, a la falta de ilusión, a que ahora mismo
no, ya no digo los empresarios, sino los mismos ayuntamientos que actúan como empresa, están apocados porque tienen miedo a, y si compro, y si lo hago, y si luego no me dejan, y no sé qué. Hombre, pues que haya un margen de seguridad, que seamos capaces de blindarlo, pues para que esta industria, por un lado, y por otro, para que la sociedad del ocio, que también necesitamos ocio, ¿no? Ya hemos escuchado a psicólogos y psiquiatras que después de esto, bueno, ya está habiendo muchos casos en los que el ser humano necesita ya no una libertad política, sino una libertad real de movimiento, ¿no? Y eso, pues habrá que plantearlo con mucha inteligencia. O sea, que soy optimista. ¿Ustedes, señor Martín, están dispuestos a hacer concesiones? ¿En qué sentido? Si el Gobierno tiene la iniciativa de sentarse con ustedes después de que están empezando a hacer ruido mediático, por así decirlo, y se quieren sentar con ustedes para darles alguna solución, ¿están dispuestos a perder algo para poder ganar? Es decir, a que no se cumplan todas sus iniciativas, pero sí por lo menos algunas. Por supuesto, lo que no puede ser que de 37 iniciativas que hemos presentado no se haya atendido a ninguna, cero. Entonces, alguna, queremos gestos, por supuesto que queremos gestos. Si entendemos que hay un problema tremendo en toda la sociedad, no vamos a ser nosotros los que querramos todo, ¿no? Pero ha llegado un momento en el que cuando no te dan nada, pues ya sí es gesto, ¿no? Porque es que lo repito, de 37 medidas que le hemos presentado al Ministerio hace aproximadamente 2 semanas o 20 días, ninguna ha sido atendida, ni una sola, es cero. Entonces, bueno, no se trata de hacer concesiones, se tratan de que por lo menos... Es que el ministro de Cultura, señor Uribe, no se ha dignado a pronunciar la palabra toro, tauromaquia, taurino, es decir, una sola palabra relacionada con nuestro sector en público, es decir, es un prurito que tiene, no sé, debe tener alergia o algo, ¿no? Entonces, lo que está claro es que si no atiende al sector taurino, tiene que dimitir. Si a él le da vergüenza atender y que el sector taurino esté en cultura, tendrá que dimitir. No es digno de ser ministro de Cultura. Entonces, es un cargo para el que no está capacitado. Yo si usted como presentadora o no puede, hay una parte grande, importante de su programa que no quiere, pues tendrá que dimitir de su función porque no está capacitada para ella, le viene grande, ¿no? Después del enfado que tuvieron dentro del sector del Ministerio de Cultura los actores, parece que empezaron a escucharles. No sé si ustedes tienen más o menos esa idea. No sé si aspiran a que por lo menos les escuchen. Yo creo que son cosas distintas. Nosotros hemos respetado en todo momento los tiempos. Nosotros, no quiero decir que los demás no lo hayan hecho. Lo que quiero decir es que nosotros hemos sido respetuosos y legales y leales hasta el límite, hasta que ya no se puede aguantar más, porque los desaires, los desprecios, las discriminaciones son tan grandes y tan seguidas y tan absolutas, es que no ha habido apenas ni un solo gesto hacia el sector, ni uno. Nos hemos visto excluidos, se han reunido con todos los sectores culturales y con nosotros se han reunido aparte. A la prensa no han dado ni una sola noticia de sus reuniones que hayan tenido con nosotros de una forma abierta. Es decir, parece que les da vergüenza ser el ministro de la tauromaquia. Pues si no quiere ser usted el ministro de la tauromaquia, dimita como ministro de Cultura, porque la tauromaquia está protegida por ley, porque la tauromaquia es parte fundamental de este país y porque la tauromaquia es una de las industrias más importantes del ministerio que este señor dirige. Teniendo en cuenta que el Ministerio de Cultura dicen que no les escuchan, no sé si dentro de sus medidas pedir que haya coordinación ministerial con otros ministerios es ciencia ficción. Bueno, por supuesto, ¿no? Es muy triste, pero la verdad es que nos están intentando paliar las autonomías esta falta de atención que estamos teniendo por parte del Ministerio, ¿no?
Y qué duda cabe que si no son capaces de preocuparse por sus competencias, como para preocuparse para que nos atiendan otros ministerios a lo que son nuestras necesidades, ¿no? Eso ya, ciencia ficción, yo creo que más allá todavía, ¿no? Sería ya metafísica, no sé cómo explicarte, ¿no? Dentro de esas medidas, Pedro, se habla de la importancia también de introducir el mundo taurino en el sistema educativo para los más pequeños, para crear también afición, algo que tú conoces muy de cerca. Bueno, son dos cosas, ¿no? De las propuestas que hace la Fundación del Toro, una es la difusión y el empezar a sembrar para que los jóvenes y los niños empiecen a lo que es obligación, de alguna manera, de los predecesores, ¿no? De inculcar la cultura sobre sus sucesores, ¿no? Te llamo ahora, Eso por un lado. Y por otro, lo que llevamos algunos mucho tiempo reclamando, que es la incorporación de esta profesión, en lo que se llaman las familias profesionales y, por tanto, que estén reconocidas para su cualificación en el Sistema Nacional de Cualificaciones, lo cual llevaría inmediatamente a la posibilidad de establecer todos unos currículas orientados a la consecución de un título con validez española y con validez universal, ¿no? Situación que en este momento no se está dando porque la formación de los aspirantes a toreros, a profesionales, pues inicialmente depende de las escuelas taurinas y posteriormente pues depende de lo que podríamos llamar del modelo del tutor, ¿no? Del preceptor que te está ayudando. Por tanto, es una grandísima incoherencia lo que a mi modo de ver está ocurriendo, que para una profesión que tiene muchísimos matices, ¿no? Pero que desde el punto de vista cognoscitivo implica tanta capacitación y tantas destrezas, o más, que la de un químico, un físico o un pedagogo como yo, pues para ese ejercicio de esa profesión, pues estemos hablando que con la experiencia y un año y pico o un poquito más en una escuela taurina sea suficiente, ¿no? Yo creo que hay un nivel de responsabilidad que no asumimos, principalmente porque estos jóvenes que progresan en esta actividad formativa lo hacen desde los 14 y los 18, 19 años, y si por la razón que sea, que casi siempre es no consiguen su éxito, pues se quedan fuera del curso de su vida y tienen que reiniciar lo que va a ser su futuro a partir de los 20, 25 años, ¿no? ¿Por qué no dar una formación educativa de calidad y que además lleve al conocimiento de los elementos básicos o súper especializados de esta profesión? ¿Cómo? Pues a través de una formación profesional, de estudios de bellas artes, ¿por qué no? ¿No? De estudios de ciclos formativos o de cualquier fórmula que suponga que quien está 4, 5 o 6 años en esta fase de formación al final tenga por lo menos un título, un reconocimiento de cualificaciones y de destrezas que le permita insertarse en el mundo del trabajo. Cosa que ahora no tienen estos profesionales. Tienen un carnet profesional que solo les sirve para torear, ¿no? Y en esa pelea estamos, pero bueno, llevan muchos años, ni los anteriores gobiernos ni estos nos han hecho mucho caso. Vitorino sabe, porque lo hemos hablado en más de una ocasión, y afortunadamente, bueno, ahora se ha recogido ahí como una reivindicación más, que bueno, que está ahí, pero que nadie echa la pata para adelante en este asunto, como en tantos. Señor Martín, esa reivindicación es importante. Sí, creo que primero el mundo del toro es una escuela de valores. Hay estudios que así lo demuestran, ¿no? Como una formación taurina hace que los chavales tengan una mayor formación, que tengan unos valores casi por encima de la media. Creo que deberían conocer en las escuelas, por lo menos, una de las partes más importantes de nuestra cultura popular, que es la tauromaquia, por lo menos que la conozcan. Y, por supuesto, que estoy totalmente de acuerdo con Pedro que todos los aspirantes a toreros tendrían que tener algún título, tendría que ser considerada, como todas las escuelas taurinas, tendrían que tener una catalogación de formación profesional equiparable pues a otras actividades, o hay formación profesional para electricistas, para fontaneros, para mayorales incluso, ¿no? Y bueno, de qué duda cabe que los chavales que quieren ser toreros pues tienen que tener un desarrollo físico y mental importante,
y que tendría que servirles no solamente para su profesión, en caso de que llegaran a un límite, porque la profesión de torero, pues como yo digo, es un camino iniciático de superación, y hay unos que se quedan en primero, en segundo, en tercero, ¿no? Y hay otros que llegan a figurar del toreo, ¿no? Pero que ese tiempo que invierten en su formación personal tendría que tener algún título que reconociese ese esfuerzo y esa formación, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con Pedro. Y, por supuesto, estoy completamente de acuerdo que los chicos, los estudiantes, los jóvenes, tienen que conocer su cultura. Y le guste a quien le guste y a quien no le guste, el toro es parte fundamental de nuestra cultura popular, tradicional, y parte fundamental de nuestra seña de identidad. Tú vas por el mundo y dices que eres español y te hablan del Real Madrid y de los toros, ¿no? Es decir, tú ves un toro bravo y enseguida cualquier ciudadano del mundo piensa en España, ¿no? Entonces, es bueno que nuestros jóvenes conozcan cuáles son sus raíces y cuáles son sus señas de identidad, porque está claro que un pueblo con raíces, un pueblo con principios, un pueblo con señas de identidad es mucho más difícilmente manipulable. Sabe de dónde viene, sabe dónde va, por lo tanto sabe lo que quiere. Pese a todas las dificultades que tienen el sector, ¿se sienten arropados por una afición que no decae? No, la afición es tremenda, ¿no? Nosotros nos sentimos muy respaldados y muy responsabilizados de proteger a toda esa gente que los toros es su vida, ¿eh? Hay mucha gente que toda su vida gira alrededor del toro, aunque no sea su forma de vida ni su trabajo, ¿no? Que con esos aficionados que de forma constante pagan sus abonos, que hacen viajes y hacen kilómetros por ver ganaderías, por ver corridas, por ver a su torero favorito, o que pagan religiosamente a los canales de pago pues para ver lo que es su pasión y su afición, que son los toros. Una última reflexión. Vamos a pedir a nuestros dos invitados de esta mesa de análisis un deseo para que les escuchen, evidentemente, y den, me imagino, que alguna solución a todos los problemas que tiene el sector. Pedro, una última intervención, unos minutillos. Mira, la reflexión quiero hacerla, si me permite, un poquito más elevada, porque he hablado de la formación de los toreros, de las capacidades cognitivas que desarrollan. Y mira, ahora se está hablando de la sociedad de la comunicación, que ha superado a la sociedad de la información. Y la diferencia estriba entre la sociedad de la información, se tiene mucha información, y como se tiene mucha información te desborda y no eres capaz de generarla si no tienes una capacidad suficiente para crear conocimiento. Vale, esto es la sociedad del conocimiento. Pues el mundo del toro, yo lo definiría en el ámbito del torero, del profesional, que es el ejemplo de la sociedad, esta nueva sociedad que ha superado la información. Porque tiene que gestionar tal cantidad de información, no solamente del segundo, del instante, ¿no?, sino de lo que supone su vida alrededor, y tomar decisiones tan continuamente que ese tipo de destrezas y de habilidades intelectuales pues no se adquieren, y lo digo así con mucho conocimiento de causa, nada más que en esta profesión. Y hay que, vulgarizando, a veces se diga que para ser torero hay que ser listo. Bueno, pues yo identifico esa listeza con lo que algunos hoy llaman las destrezas y las competencias necesarias, o sea, capacidad de gestionar la información para tomar decisiones en la que llamamos hoy en día la sociedad del conocimiento, ¿no? O sea, no estamos hablando con tontos, no estamos hablando con estereotipos de personas vulgares, brutas, anacrónicas de la prehistoria, no. Hay personas, y están personas muy formadas, muy capacitadas, con un código de valores muy claro, que saben lo que quieren y que se exige el respeto a esa forma de entender el mundo y de entender la vida. Y el deseo es que a todos nos vaya bien, que lamentablemente a los que han tenido desgracias alrededor, pues mandarles un abrazo muy fuerte, que nos ha pillado muy cerca algunos, y asumir que con ilusión, con ganas y con certeza, ¿no?, con certeza de certidumbre de lo que va a ocurrir, podremos salir para adelante. Señor Martín, un último mensaje le pedimos, aprovechando esta humilde plataforma. Un poco siguiendo la línea que ha empezado Pedro, decir que desde aquí mando un abrazo muy fuerte a todas las personas, que algunas yo las quiero mucho, de Guadalajara, que me están escuchando, que han sentido en sus carnes la desgracia personal que ha traído esta maldita pandemia, este maldito coronavirus. Y luego, con respecto a nuestro mundo, decir
que somos parte importante de esta sociedad y que exigimos que se nos trate como merecemos, ni más ni menos que a los demás. No queremos ser más, pero tampoco queremos ser más. Pues con esa reflexión nos quedamos. Muchísimas gracias a los dos. Pedro Alonso, como siempre, por responder siempre a nuestras llamadas, director del CITAR y profesor de la universidad. Un placer volver a hablar contigo nuevamente. El placer es mutuo. Muchas gracias y saludos muy cordiales y afectuosos, Victorino. Y ánimo, que estás haciéndolo personalmente estupendo y institucionalmente sois ahora mismo la pica que va por delante para roturar, ¿no?, lo que necesitamos que se rotule en este campo tan difícil que se nos afecta. Así que enhorabuena, Victorino, gracias, Pedro, por lo que hacéis. Y un auténtico placer haberle conocido a usted, Victorino Martín, presidente de la Fundación Toro de Lidia. Gracias por hacernos un hueco y por utilizar, como decimos, esta humilde plataforma también para dar voz al mundo del toro en una provincia muy taurina. Muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer. Gracias a vosotros por darnos la posibilidad de expresar. Pues muchísimas gracias a los dos. Cerramos aquí esta mesa de análisis en la que damos voz absolutamente a todos los sectores de la sociedad que de una u otra manera se ven afectados directamente por esta dichosa crisis del coronavirus. Hasta la semana que viene.